Bienvenidos al 7º programa de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar, o por la app que está disponible para los celulares. A su vez, si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al correo electrónico ariaprotegida2022@gmail.com. También lo pueden hacer por WhatsApp al más 54 9 221 614 6590. Repito, más 54 9 221 614 6590. En las redes sociales estamos tanto en Facebook como en Instagram, como Área Protegida 2022. Y ya están empezando las trivias sobre patrimonio en Instagram, para aprender sobre patrimonio jugando. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo andás? Muy bien, por mi parte, y aparte muy contento porque hemos recibido algunas consultas. Vos sabés que hubo una llamada, un mensaje, y en la que es cierto que hacía referencia a cuántas instituciones hay en defensa del patrimonio, ¿no? Porque yo estaba tratando de hacer así una compilación y digo, bueno, por un lado está el ICOMOS, por supuesto, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que es una ONG internacional y que es el consejero técnico de consulta obligatoria que tiene ICOMOS, UNESCO para los casos del Comité de Patrimonio Mundial, ¿no? Para los casos de patrimonio mundial. Después tenemos, para los casos de patrimonio natural, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el IUCN. También asesoran a UNESCO y al Comité de Patrimonio Mundial el ICROM, que es el Centro Internacional para el Estudio de la Preservación y Restauración de Bienes Culturales. Pero también, aparte, está el CICOP, que nosotros tenemos un comité nacional, pero también es una organización de estructura internacional. Bueno, justamente hoy vamos a poder hablar con la arquitecta Nani Arias, dado que Nani fue presidenta de ICOMOS, también tuvo el cargo de presidenta del Comité Argentino del CICOP, y bueno, seguramente hoy vamos a poder hablar con ella y preguntarle que nos cuente. CICOP quiere decir Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, y bueno, seguramente ella nos va a detallar con más claridad y más precisión qué es este organismo, ¿no? Correcto. Y como ustedes recordarán, en el programa del 2 de mayo tuvimos la oportunidad de entrevistar a la licenciada Graciela Weinzelher y a la licenciada María del Carmen Massa, las que ejercen la presidencia y vicepresidencia del Comité Argentino del ICOM, este Consejo Internacional de Museos. Y en ese momento mencionamos algo que va a tener lugar esta semana. En tanto, el 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos, que este año lleva el lema de El Poder de los Museos. Además, por supuesto, es el Día de la Escarapela y del Censo Nacional. Nuestra primera pausa musical es con el tema Bienvenidos, del dúo Tonolec, integrado por Charo Bogarín, de Formosa, por Diego Pérez, del Chaco, y aprovecho la oportunidad también para reseñar que acaban de ser elegidas las nuevas autoridades del INAMU, el Instituto Nacional de la Música, como presidente Buco Cantlón y como vicepresidenta Charo Bogarín.
Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. Ya estamos en el segundo bloque de Área Protegida. Y de pronto, pensando, como siempre, y a partir de que esta semana justamente se cumple el Día Internacional de los Museos, preguntarme, veníamos hablando en programas anteriores sobre el tema de las colecciones y demás, cómo es esta cuestión que pasa dentro de los museos. Porque siempre la pregunta está sobre el sujeto de enunciación, es decir, ¿qué se cuenta? ¿Cuál es el mensaje? Durante mucho tiempo, y esto yo también lo he vivenciado en mi pasaje por los museos, muchos, sobre todo directores, decían, las colecciones hablan por sí mismas, es decir, no hay que agregar nada, es decir, ellas mismas son las que se expresan y las que cuentan sus historias, y la intervención que uno hace es más bien mínima. Y por el contrario, otra postura, otra vertiente de esto, es que el objeto en sí mismo siempre es mudo, es decir, si dice algo es por la investigación que se puede hacer en un museo, por aquello que se le va agregando, se le va interpretando para que justamente devenga en un mensaje. Me acuerdo en una reunión de ICOFOM que se hizo en Córdoba, un personaje muy interesante fue Marc Moré, que él tenía una ponencia en ese caso que presentó respecto a si el museo y el pasado podían ser vistos como espejo, como ventana o también como vitrina. ¿Por qué espejo? Dice, porque en un museo donde se mira la comunidad hay procesos de concientización y de reconocimiento, pero también es una ventana, porque el museo está abierto al mundo exterior y hay un diálogo y hay un intercambio con otras culturas. Y es una vitrina, donde justamente el visitante es un cliente. Y pensaba, y también te consulto a vos, Rubén, es decir, ¿cómo son los elementos de valorización que se hacen respecto al patrimonio, por ejemplo, en tu caso construido? Mira, en sí, cualquier elemento, testimonio que viene del pasado, Uh-huh. la concepción que yo tengo, por lo menos, que es un aprendizaje que uno fue haciendo con los años, con diferentes maestros, es que todos esos testimonios, todo lo heredado, tiene un valor testimonial y un valor documental. Uh-huh. Es decir, está emitiendo un mensaje, Claro. independientemente de lo que vos dijiste de la vitrina, la ventana, las otras alternativas, porque yo creo que es todo junto. Claro. Y entonces, ¿por qué digo que emite un mensaje? Que no lo digo yo, son cosas que estudié en alguna oportunidad y estoy haciendo una síntesis de Claro. todo esto, porque en realidad ese objeto, ese testimonio, está contando una historia, está contando una verdad, y acá aparecen los tres elementos de la comunicación, que es el emisor, es la verdad emitida y es el receptor. Claro. Y el emisor es el pasado y el receptor es el presente. Bien. Y nosotros a partir de ahí leemos lo que, porque son como son las fuentes primarias del conocimiento, y ahí es donde nosotros leemos, interpretamos, decodificamos lo que dice ese objeto, Claro. que puede ser un objeto museológico y puede ser un objeto arquitectónico. Uh-huh. Por eso es tan importante en todo esto el mantenimiento de la autenticidad, porque en la medida que nosotros, lo hemos dicho muchas veces y creo que hay que seguir insistiendo, Uh-huh. en la medida que nosotros, ese objeto, ya sea esté en una vitrina, esté en exposición, o sea, un objeto arquitectónico, está emitiendo un mensaje, y en la medida que nosotros conservamos esa autenticidad, vamos a poder no solo decodificar nosotros, sino va a poder decodificarlo y comprenderlo y analizarlo generaciones futuras. Claro.
con otro contexto histórico, con otro contexto social, con otro contexto científico y tecnológico, y eso es el gran aporte que hace la conservación, la restauración, el conocimiento histórico. Yo lo tengo como muy incrustado de esta manera, la concepción que tengo. Por eso, cuando nosotros hablamos ya sea de la museología o de la restauración arquitectónica o todo lo que viene del pasado, para mí el eje mío es la conservación para las generaciones futuras. Es siempre pensando a futuro. Eh, Así que yo creo que es como un conjunto de estas variables que vos diste, ¿no? Es una ventana, es una vitrina, creo que Y dijiste, un espejo. y un espejo, tal cual. Pero bueno, eso es la mirada que tengo sobre estos temas que vos estás planteando. No, perfecto. Yo en esto me estaba acordando y estuve releyendo una como cita a Xavier Rupert de Ventós, que tiene una teoría de la sensibilidad. Y él se plantea una pregunta que me pareció interesante. Dice, ¿no es precisamente en nombre de lo real, de lo más real de lo real, que históricamente han sido negadas las apariencias y evidencias? Dice, la historia de los sistemas filosóficos o de las teorías políticas nos ofrece innumerables ejemplos de la negación de lo aparente en nombre de lo real y de lo razonable en nombre de la razón. Y esto, digamos, nos da para pensar, sobre todo en la construcción de ese mensaje que, además, como bien decís vos, está pensado para las generaciones futuras y esto realmente nos lleva a ser, ¿cómo decirlo?, muy cuidadoso, digamos. Tenemos que tener un cuidado muy especial porque estamos, por un lado, trabajando sobre la memoria, que nos identifica, evidentemente, pero también generando un legado, ¿no? Es decir, en este movimiento de pasado y futuro que vos muy bien señalabas y que creo que implica todo un arte, ¿no? No es algo fácil y me parece interesante que nuestros oyentes, que de pronto pueden ser personas habituadas a ir a museos o simplemente de disfrutar el patrimonio construido cuando van a una ciudad y preguntar, bueno, cuáles son los principales monumentos, qué sería lindo ir a ver, qué podemos aprender de este lugar, pasa exactamente lo mismo. Entonces, me parece que es importante que ellos vean toda esa construcción que se debe hacer, que no es ni el monumento en sí mismo o en un museo no es el objeto en sí mismo, que nos puede causar lo que se conoce como fruición, ¿no? Es decir, nosotros podemos, frente a un objeto, por decir cualquier cosa, es decir, un par de anteojos, yo me acuerdo porque esto pasaba en el Museo Mitre, que había pertenecido a San Martín, que uno se emociona por el solo hecho de saber de que ese anteojo había sido de la pertenencia de San Martín. Y es válido que esto pase, pero no es la función del museo, ¿no? Es decir, o por lo menos, eso es algo que se da, pero no es suficiente, es decir, tenemos que agregarle algo más. Y realmente ese mensaje que se va construyendo implica una responsabilidad y una seriedad muy grande en todos aquellos que hemos trabajado con el tema del patrimonio. Sí, y yo agregaría, no nos olvidemos, porque estamos hablando siempre de soportes materiales, Claro. pero no nos olvidemos tampoco del patrimonio intangible, ¿no? Que por ahí hay algunas definiciones que dicen que el patrimonio intangible es el conjunto de formas de la cultura tradicional y popular, Sí. es decir, las obras colectivas que emanan de una cultura y se basan en la tradición. Esa tradición y ese traspaso en general es a través de la transmisión oral Uh-huh. y la fragilidad y vulnerabilidad que tiene esa transmisión, ¿no? Tal cual. Yo tengo así como presente una frase de Amteba, que es un nombre africano, y que dice, en África, un anciano que muere es una biblioteca que desaparece. Mira. Ahí está el gran valor de la tradición oral. Claro. Por eso es importante y que está asociado a todo lo inmaterial, más allá de estos soportes materiales de los que venimos hablando.
lo inmaterial atraviesa, es transversal a todo esto y complementa y enriquece la lectura que nosotros hacemos de esos objetos. No, tal cual. Incluso yo te digo que he asistido a algunos debates, porque se dan cosas interesantes, ¿no? Es decir, en los grupos que trabajamos el tema del patrimonio, acerca de si finalmente no era todo intangible, ¿no? Porque que en un punto es interesante, digamos, esa perspectiva o ese análisis, porque yo mismo recién decía, a partir de un objeto lo que tenemos que lograr es generar un mensaje. Y bueno, ya ese mensaje es una situación de tipo intangible, es decir, más allá, es decir, supera, trasciende al objeto. Por supuesto, en aquello que vos hacías referencia con las tradiciones y sobre todo de la cultura oral, evidentemente ahí es todavía más evidente, digamos, y más estricta la definición de patrimonio intangible. Por suerte, si bien con años de diferencia, es decir, UNESCO reconoció los dos, es decir, como patrimonio de la humanidad, teniendo en cuenta que lo del patrimonio intangible es reciente, es de este siglo XXI, ¿no? Es decir, Exacto, sí, sí. no es una situación tan lejana en el tiempo, porque parece obvio a veces, pero llegar a poder efectuar las definiciones correctas, que haya consenso, porque estos organismos que nosotros muchas veces hemos mencionado, bueno, tanto la UNESCO o estas ONGs como ICOMOS, como el ICOM y demás, que todas están planteándose, ¿no? Esto que nos han contado tanto del ICOM como del ICOMOS, que están todo el tiempo reviendo las definiciones, ¿no? Las definiciones, porque esto es algo dinámico, algo que cambia. Bueno, conlleva justamente a esta situación de ir reviendo, y si bien hay cosas que ya están instaladas, seguramente digamos en este caso, lo que puede ser la consideración sobre el patrimonio, el asentamiento del patrimonio intangible tardó bastante tiempo en ser reconocido, ¿no? Es decir, vuelvo a decir, elementos Sí, es de este siglo, es de claro. este siglo. Entonces digo, Sí. parece mentira, pero se da de esta manera. Y aparte, bueno, por supuesto que cuando uno habla de lo intangible, habla de tradiciones orales, de Uh-huh. costumbres, de lenguas, de música, de bailes, rituales, fiestas, bueno, incluso la medicina tradicional, la farmacopea, las artes culinarias. Es decir, que es vasto, riquísimo y por suerte, bueno, nosotros acá en nuestro país tenemos el tango, Uh-huh. que lo hemos dicho ya, que es uno de los casos de patrimonio intangible y que es más de la región del Río de la Plata, ¿no? Como señalaste vos Claro. la otra vez, que incumbe también a Uruguay, y creo que Uruguay tiene el candombe, ¿no? Si no me equivoco. Por lo menos estaba, Este, no sé si ya está declarado, pero sí estaba, al igual que en nuestro país, el tema del chamamé, en vías de. Es decir, la verdad no tengo la información si finalmente ya tiene, digamos, la nominación, pero sí sé que estaba preparándose, porque para lograr esas aprobaciones y hacer los dossiers es un proceso más que complejo, y tiene que estar perfectamente fundamentado desde ya. Mira, yo creo que en un tiempo tal vez no muy lejano nos vamos a contactar con un comité de Bolivia, el comité de ICOMOS de Bolivia. Me Uh-huh. acuerdo que un colega habló ilustró muchísimo los casos de patrimonio inmaterial que tiene Bolivia, Uh-huh. ¿no? Creo que incluso tiene más casos de patrimonio inmaterial que de material, Mira, pero como patrimonio de la humanidad estoy diciendo, sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno, es un área de conocimiento muy complejo, no es un área en la que yo lo domine, por supuesto, pero bueno, es un tema que también hay que tenerlo en cuenta porque es como transversal a todo esto que estamos hablando. Tal cual, vos fijate que en esa reunión que yo te hablaba de ICOFOM, que fue en Córdoba, estaba el que era en ese momento el director del Museo del Hombre, en el Palacio de Chaillot, en los Jardines del Trocadero, Zev Gurarier, y él justamente se planteaba, decir, bueno,
es difícil hacer un museo del hombre porque esto implica de que todos los hombres en algún momento se han planteado en cualquier lugar las mismas preguntas y que justamente esas diferentes respuestas que se fueron conformando dan como resultado el patrimonio cultural de la humanidad. Y algo que vos señalabas muy bien, él decía, si han existido pueblos sin escritura, lo que tenemos que tener en cuenta es que las sociedades nunca son sin historia. Porque en alguna época aquellas culturas que no tenían, digamos, un arraigo sobre el tema de la escritura, estaban como separadas y no eran contempladas. Y actualmente, por suerte y gracias justamente a este concepto de patrimonio intangible, esto ya no se da. Sí, incluso las comunidades actuales, que son sociedades ágrafas, porque no son primitivas, son ágrafas, también tienen el eje de sus culturas son de tradición oral, claro, directamente, ¿no? Ahora les proponemos como pausa musical Mi Memoria, un tema de Lisandro Aristimuño, pero que lo hace en la versión junto a Rally Barrio Nuevo, formando ese dúo que es Hermano Hormiga. Deshilachada que no deja recordarme nada, solo el borde de los montes que se unen con la nada. Se reparten los naranjos en el verde de la sierra y se juntan las paisanas entre el campo de mis venas. Que hacen ruido y se molestan, una a una se entrechocan para empapar la tierra. Por volver a tu cuerpo intenté acordarme cada pedacito tuyo que se fuga de mi cielo. Nada en la mente de mi cuerpo, pero solo sé una cosa, que me duermo en tus besos. Se reparten los naranjos en el verde de la sierra y se juntan las paisanas entre el campo de mis penas. Deshilachada que no deja recordarme nada, solo el borde de los montes que se une con la nada. Por volver a tu cuerpo intenté acordarme cada pedacito tuyo que se fuga de mi cielo. Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial, y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. Vamos a hacer la presentación de nuestra invitada, que en esta oportunidad es María de las Nieves Arias Íncola, mucho más conocida como Nani Arias.
Nani Arias es arquitecta, graduada en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, especialista en conservación del patrimonio arquitectónico y urbano. Realizó el curso superior posgrado en especialización en restauración de monumentos de la Scuola Donna Regina, de la Universidad de Nápoles, en Italia. Fue directora nacional de Patrimonio y Museos de la Secretaría de Cultura de la Nación en 2 oportunidades. Subsecretaria de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, directora general de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, también de la Ciudad de Buenos Aires, y miembro del Comité Argentino de Patrimonio Mundial, esto es la CONAPLU. En el área no gubernamental fue presidenta del ICOMOS Argentina, presidenta del SICOP Argentina, miembro de la Convención Directiva de la SCA, Sociedad Central de Arquitectos, presidenta de la Subcomisión de Patrimonio de esa Sociedad Central y consejera del CEPAU, es decir, del Consejo Profesional. Y actualmente es presidenta de la Federación Internacional del SICOP. En cuanto a la actividad docente, es profesora de posgrado en las siguientes universidades: la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad Católica de Salta, Universidad de Buenos Aires, Universidad Católica de La Plata, profesora invitada de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Colombia, Universidad de La Laguna, Tenerife, y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en España, Universidad degli Studi de Florencia y la Universidad Pontificia de Chile, entre otras. Y en este momento que vamos a hablar justamente de lo que es la Academia de Arquitectura y Urbanismo, ella está ocupando el sitial número 10, que lleva por nombre Francisco García Vázquez. Muy bienvenida, Nani, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muchas gracias. Realmente estoy muy contenta de estar hoy con ustedes. Nani, un gusto que estés con nosotros, saber lo que te queremos y lo que te valoramos y lo que te agradecemos por todos los aportes que haces en general, y conmigo en particular también fuiste siempre muy generosa. Y bueno, obviamente es un gusto que estés en este espacio, y estaría muy bueno que nos comentes cómo es esto de la Academia de Arquitectura y Urbanismo, cuándo fue fundada, un poco de historia sobre esta institución. Sí, cómo no. Miren, todo tiene un, ¿cierto? Y tiene protagonistas de ese comienzo. Hace unos 4 años, el arquitecto Carlos Hernáez es invitado por un amigo, en realidad, en el 2016, al aula magna de la Academia de Medicina, porque ahí se iban a reunir representantes de las distintas academias nacionales en un encuentro que se hace anualmente, que se llama Encuentro Interacadémico. Él siempre cuenta que en el 2016 se celebraba el 5º encuentro interacadémico y que se tratan siempre temas contemporáneos, pero que lo interesante es que se ven desde distintas disciplinas, porque precisamente es interacadémico. Él recordaba que en el 2016 se planteó el tema del cambio climático, ¿no? Que ya quejaba a nivel mundial, era un tema que empezaba a encontrar soluciones. Él dice que se quedó muy impresionado con esa reunión y que al año siguiente lo vuelven a invitar. Al año siguiente se hace el 6º encuentro interacadémico. Y en este caso, el tema de ese encuentro fue las universidades y la investigación, las investigaciones en la Argentina. Ya ahí él empieza a darse cuenta que algo pasaba, porque estaban todas las disciplinas que nos podamos imaginar, pero faltaba una, que es precisamente la representación académica de la arquitectura y de la planificación urbana. Es decir, en nuestro país no había una Academia Nacional de Arquitectura y Urbanismo que representara a todas las facultades y a todos los arquitectos del país. Esto llevó a que él empezara, sin prisa pero sin pausa, a empezar a gestionar esta futura creación de la academia. Él decía que para ese entonces
son 28 facultades o escuelas de arquitectura que tiene Argentina, que pensemos que es un número muy significativo, ¿no es cierto? Y que en la UBA, para tener un parámetro, en la UBA solo hay una disciplina, o había, ahora había, una disciplina que no tiene su propia Academia Nacional. Esta es la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Claro. Es decir, el ánimo que llevó a Carlos Hernáez, después se le sumó José Míguez y Daniel Silverfaden, lamentablemente fallecido el año pasado, fue generando una conciencia de la necesidad de crear una Academia de Arquitectura y Urbanismo. Llega así el año 2019, en donde se proponen hacer reuniones con arquitectos de la Academia de Bellas Artes. Por ejemplo, en la Academia Nacional de Bellas Artes hay 5, ahora 7 arquitectos pertenecientes y miembros titulares, y ha habido muchos otros que lamentablemente ya han fallecido. Estoy pensando en Mario J. Busquiazo, estoy pensando en Mario Roberto Álvarez, estoy pensando en Clorindo Testa, estoy pensando en Federico Ortiz, en Alberto Previs, en Eduardo Sacriste, bueno, y tantos otros. Entonces, la lógica era ir a visitar también a los arquitectos que estaban en otra academia, que es la Academia Nacional de Bellas Artes. Claro. En ese momento la presidía Alberto Bellucci, que ahora no la preside, pero que también es académico de número de esta academia recientemente creada. En esa etapa de consensos, por supuesto, este grupo primigenio fue a hablar a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo con el decano, fue a hablar a la Sociedad Central, esta agrupación gremial de los arquitectos, fue a hablar al CEPAU, el Consejo Profesional, es decir, también tuvieron entrevistas con decanos, ya no solamente de facultades nacionales, sino de facultades privadas. Claro. Tengo entendido que en ese momento fueron a la Universidad de Palermo, donde Daniel Silverfaden era el decano, a la Facultad de Belgrano, donde Mónica Fernández es la decana, que hoy también es académica de la Academia Nacional de Arquitectura y Urbanismo, todavía no es nacional, ahora les voy a contar por qué. También fueron a la UADE, también fueron a la Ditela, en fin, trataron de buscar consensos para ver si realmente esto que ellos veían como una necesidad, el resto, digamos, de la comunidad arquitectónica, bueno, lo veía igual. Y efectivamente todos dieron su aprobación a que tenía que existir una academia de arquitectura y urbanismo. Así fueron buscando, porque en realidad todo se dio a través de contactos en ese primer caso, y de identificación de arquitectos que, bueno, por un lado hayan sido o fueran decanos de facultades de arquitectura, públicas o privadas, directores de maestrías, directores de museos, académicos de la Academia Nacional de Bellas Artes, presidentes que hayan sido o sean de la Sociedad Central de Arquitectos y del CEPAU, así como otros que han ocupado cargos relevantes en la función pública. Yo les diría que según el estatuto, esos 20 miembros titulares o académicos de número que constituyeron la Academia Nacional en su creación, todos han tenido que ver con estos roles que les he mencionado. Y así se llega a la fundación, ¿no es cierto?, de la Academia en el año 2019, que se nombra a estos 20 académicos y académicas, entre los cuales estaban no solamente los que habían desarrollado estos roles, sino que también se mira a otras disciplinas dentro del propio campo de la arquitectura. Por ejemplo, la teoría y la crítica, y es así como hay arquitectos que se han dedicado a la teoría y a la crítica, el paisajismo, el patrimonio, es decir, se ha puesto también no solamente al arquitecto de la producción arquitectónica, que los hay y muchos, sino también arquitectos que hayan tenido otros roles o que tengan otros roles.
Claro. Evidentemente yo soy un producto de eso, ¿no? De esa visión de que toda mi carrera ha estado no solamente en la docencia universitaria, sino en el campo del patrimonio, ¿eh? Claro. Entonces, con ese sentido y yo diría, y esos objetivos que son los que han llevado a la creación de la, viene la etapa fundacional, donde se va armando los estatutos, teniendo como antecedentes los estatutos de otras academias nacionales, y por supuesto hay que presentar todo lo que son los papeles a la Inspección General de Justicia, y así llegamos a tener personería jurídica en el año 2019. Por supuesto, el estatuto dice, porque casi todas las academias, un gran porcentaje, yo por decirles, solo 2 no están en Buenos Aires. Las otras 2, estas que les digo, están en el interior, pero son como subsedes. Entonces, en el estatuto de esta academia, dice que no se olviden que además nos tocó toda la época de pandemia, Claro. en donde no se podía salir, estaba el distanciamiento. Entonces, lo que aparece allí en el estatuto es que los primeros 20 académicos de número titulares van a ser de la ciudad de Buenos Aires, y ya entramos ahora en la etapa de extensión y crecimiento, donde se están incorporando, se están evaluando currículos y antecedentes de arquitectos y arquitectas en todo el territorio nacional. También en esta etapa yo les diría, de consolidación, después de la de creación, se ha avanzado muchísimo, pese al tema de que no nos podíamos reunir, pero bueno, se ha encontrado en lo virtual una posibilidad de hacer los plenarios. Hoy se tiene una página web a la que todos pueden entrar y tener toda la información que yo les estoy dando. También se ha hecho el año pasado se ha podido realizar, sustanciar todos los discursos académicos de los 20 académicos fundadores, que ha sido muy importante, porque ustedes saben que en la academia hay una tradición que todo académico que ingresa da su discurso académico. Uh-huh. Yo les puedo asegurar que es muy rico, es realmente enriquecedor, si tienen tiempo, entrar, porque esos discursos se fueron subidos a la web, y entender cómo cada académico le ha dado su visión. Por supuesto, claro, que el rol en la academia de cada uno de nosotros no es igual. Es decir, claro, es absolutamente distinto en función de intereses, en función del rol que hemos cumplido a lo largo de nuestras vidas. Es decir, ha llegado una etapa, por lo menos a mí me pasa, que la academia para mí es el broche de oro de más de 40 años de docencia y además dedicada al patrimonio. Entonces, uno encuentra en este marco, en este seno, una cosa muy interesante, que es que ya hay que empezar a ver que tenemos que incorporar sí o sí personas más jóvenes que abracen, ¿no es cierto?, esas banderas que nosotros empezamos a abrazar hace 30, 40 años. Bueno, respecto a los objetivos de la academia, que yo creo que todos hemos abrazado, es destacar el valor social y cultural de la arquitectura. Y en este lugar me planto porque también se habla mucho en los objetivos de cuidar no solamente la ciudad contemporánea y las obras nuevas, sino también el patrimonio heredado. Y creo que eso es una obligación también de los arquitectos. Entonces, este maridaje entre ciudad, arquitectura, patrimonio, paisajismo, es lo que tiene que ser, porque ya estamos en nuevos paradigmas de lo que es el patrimonio y la ciudad. Así que yo creo que en ese sentido esta academia ahora seguirá los trámites para llegar a ser nacional. No es un trámite rápido. Por ejemplo, tengo entendido que la Academia de Medicina o la de Abogacía llevó 10 años que una academia se convirtiera en nacional. Pero bueno, yo creo que lenta, pero seguramente en algún momento va a llegar a ser nacional y va a tener esa importancia, ¿no es cierto?, que sí o sí hay que darle. Ahora vamos a hacer una pausa musical con Amar y dejar partir, de Pedro Aznar. Lo que algún día tuvo comienzo tendrá fin.
todo nos deja seguir. Es pañuelo que se agita vivir. Cuando no estés, serás una sed, hebra de luz en mi ser, tu ser. Pasos aquí, hoy soy solo los abrazos que di. La arena sabe amar y dejar partir. Quien pudiera tan liviano fluir. Cuando no esté, en tu recuerdo y seré. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio Online con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. Tal cual. Y bueno, justamente, como decías vos, hiciste un barrido completísimo, la descripción sobre la conformación, todo el proceso histórico. Y ahí está también el tema del patrimonio, que es el tema que a nosotros nos convoca, y el tema que de alguna forma se articula con el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, ¿no? ¿Nos podés decir así en unos minutos, bueno, en qué consiste este Centro Internacional, el Comité Argentino, las instancias internacionales? Bueno, vos podés decirnos eso, Nani. Sí, cómo no. Yo les quiero comentar algo que me parece importante, en el sentido de que todas estas acciones tienen que llevar a que en el contexto internacional hay que posicionar a América Latina. Miren, la eurocentralización que hay todavía en los organismos internacionales, hay que ponerle como antídoto la importancia de Latinoamérica. Y ese ha sido también un poco mi derrotero, no solamente cuando estuve en el Comité Ejecutivo Internacional del ICOMOS, que siempre traté de llevar la voz de la región, como así en la Federación Internacional del SICOP, cargo que he dejado el año pasado también, precisamente para desarrollar más mi actividad en la academia. Y creo que cuando hablamos de la región, estamos hablando de un patrimonio en común que tenemos que defender y que tenemos que cuidar. Y en ese sentido, ya hablando de lo que es el Comité Nacional del SICOP, que seguramente van a invitar, supongo, a la actual presidenta, que es Cristina Malfa, les doy una noticia, ya que ustedes fueron tan amables de invitarme, les doy una noticia. Ustedes saben que el SICOP ha hecho varias publicaciones, series de publicaciones, de tomos de patrimonio con ARC Clarín. Hace varios años hicimos una serie de patrimonio mundial, 6 tomos,
hace unos 10 años hicimos una serie de 15 tomos de patrimonio argentino, donde veíamos el patrimonio industrial, el patrimonio religioso, los museos, el patrimonio inmaterial, en fin. Y tengo la noticia, que ya me la han confirmado, que vamos a hacer la tercera serie con Art Clarín, que va a estar dedicada a intervenciones en el patrimonio construido. Qué bueno. Es decir, y se los digo porque muy contenta, y estoy viendo el mail el WhatsApp que me mandaron, porque evidentemente entendieron cuál era el planteo que les hacíamos. Nosotros queríamos tomar las 8 regiones que toma FADEA, que es la Federación de Arquitectos de Argentina, que toma la región Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, NEA, NOA, Sur, y en esa visión regional empezar a descubrir no solamente las grandes intervenciones, no solamente el CCK o el Palacio Ferreira, esas grandes intervenciones muy interesantes, por cierto, pero también las pequeñas intervenciones. Es decir, esas intervenciones modestas, sencillas, pero que conservan el patrimonio y lo ponen en valor. Permitime, porque cuando vos decís la arquitectura pequeña, a mí me viene a la cabeza las casas chorizo, ¿no? Y una tipología que es muy nuestra, y se han hecho maravillas de intervenciones contemporáneas en esa tipología, ¿no? Así es, así es. Estamos pensando en todo tipo de tipologías, pero además esa arquitectura, viste que para muchos no es arquitectura, algunos dicen edificación, ¿no? Es como que le bajan el rango. Y bueno, pero esa arquitectura modesta es tan importante para la comunidad como sus grandes edificios y sus grandes monumentos. Por supuesto. Entonces, lo que vamos a hacer es indagar un poquito, adentrarnos en estas regiones, hacer una primera visión de lo que es esa región culturalmente hablando, de sus tradiciones, de su gastronomía, de sus paisajes, y después marcar estas intervenciones de edificios que fueron reciclados, que fueron refuncionalizados, o que fueron restaurados y conservan su función, pero que son reconocidos y son orgullo de esa comunidad, pueblo o ciudad. En realidad, bueno, yo por supuesto apoyo toda esta iniciativa y todo lo que tiene que ver con la arquitectura modesta, toda la arquitectura de acompañamiento tiene un rol fundamental en el escenario urbano. Así que celebro que se esté pensando en ese tipo de trabajos. Y con respecto al Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio, CICOP, ¿qué no podés decir? Porque ustedes, bueno, yo también soy miembro, pero quiero poner un punto de atención en la programación académica que tiene el CICOP, que es muy importante. Sí, yo te agradezco que me preguntes sobre eso, porque cuando uno mira a lo largo, bueno, nosotros el año que viene el CICOP cumple 30 años, ¿no? Y yo recuerdo que se creó en el 1993 y ya al año siguiente se crea el programa máster. Y acá quiero nombrar al director académico, el arquitecto Jorge Bozano, porque creo que ha tenido una visión tan sensata, tan realista, que nunca quisimos que ese máster se asociara a ninguna universidad, precisamente porque entendíamos que tenía que ser una metodología muy flexible de módulos para que todo aquel profesional que no puede asistir a lo que una universidad marca, que son días, semanas, horario, se pudiera suplir con cursos intensivos, módulos intensivos. Yo les digo, la verdad, ese programa máster, por supuesto, en aquel momento había muy poca oferta, por no decirle solamente la de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, tal cual. Y la realidad es que hoy hay muchísimas ofertas en muchísimas provincias. Pero aún así es interesante cómo nos vamos adaptando a esa realidad. Creo que la pandemia, para bien o para mal, que creíamos que iba a ser
realmente un mal, vino muy bien para este tipo de cosas, porque de pronto podían participar de los cursos personas que están en Perú, en Chile o en distintas provincias, que no tenía que asistir, con lo cual no había un costo también que impidiera, ¿no es cierto?, el generar ese curso. Con lo cual, yo les digo que hoy uno siempre hace autocrítica o hace una reformulación de las cosas. Y en ese sentido, Jorge permanentemente está reformulando. Pero el año pasado, por ejemplo, hicimos 2 cursos. Uno era de patologías. Yo les puedo asegurar que fueron cursos que hubo gente de distintas provincias, hubo gente de Perú, hubo gente de Chile, hubo gente de Colombia. O sea, entender la realidad que está demandando. Creo que más que una acción curricular, porque tiene que ser esa currícula, hay que entender la realidad, hay que palpar la realidad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, tenemos profesores de primera talla, ingenieros, arquitectos, historiadores, abogados. Creo que la multidisciplina también ha sido siempre una característica, ¿no? No, te estoy confirmando lo que vos decís, que la talla de los docentes, que eso siempre destacó al SICOP, no, lo tengo que decir con todas las letras. No sé si en todas las facultades que se dicta hay docentes de la talla que tiene el SICOP, ¿no? Porque eso es una realidad incontrastable. Y por otro lado, el alcance que tiene y el pragmatismo en el diseño de las materias, que tiene que ver con esa mirada de la realidad de la que vos decís, ¿no? Ya estamos llegando al final del programa y queremos agradecerle muchísimo a Nani Arias por su participación en Área Protegida. Muchas gracias a ustedes realmente por este espacio que es tan importante para que podamos comentar, ¿no es cierto?, todas las acciones que se llevan a cabo. Y me encanta el título, Área Protegida, los felicito. Sigan protegiendo el área. Queremos agradecer a nuestros oyentes que nos hayan acompañado y además que puedan, a partir de las redes sociales, participar con nosotros, formularnos preguntas, comentarios y todo aquello que les pueda resultar de interés. Desde ya, que tengan una muy buena semana y nos estamos reencontrando el lunes próximo aquí, en Área Protegida.